Bienvenidos. En nombre de mi tutor, el licenciado Edgar Sojo, y de mi persona, Benigna Ortega, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del anteproyecto de investigación intitulado Clima y satisfacción organizacional en el personal docente de educación básica de la Unidad Educativa Juanita Hernández León, Valencia, Estado Carabobo. En la actualidad, la sociedad está sumergida en diversas transformaciones que traen a su vez cambios arrolladores, los cuales son afrontados por las organizaciones dando respuestas a las necesidades y requerimientos que se evidencian en el día a día. En este orden de ideas, las instituciones educativas como organizaciones no escapan de esta realidad, pues tienen como objetivo fundamental estar en correspondencia con los lineamientos políticos educativos y así dar respuestas a los requerimientos planteados. Las instituciones educativas son organizaciones conformadas por un conjunto de sujetos que poseen diversas responsabilidades y al unirse de forma armónica alcanzan los objetivos pautados. Según Chavenato 2006, las organizaciones para enfrentar el futuro deben cultivar la satisfacción y las potencialidades del personal para ajustarse a las constantes transformaciones y mejorar de una forma eficiente y efectiva. Para esto, el precitado autor sostiene que la estructura organizacional, los procesos que se presentan y el comportamiento de sus integrantes al relacionarse íntimamente generan vínculos personales que se ajustan con lo que se ha definido como clima organizacional. En este sentido, las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el 2013, señaló que para implementar un proceso educativo adecuado es necesario estudiar los elementos que la conforman, entre ellos el clima escolar, sosteniendo que una experiencia positiva educativa depende del ambiente que creen los docentes con sus estudiantes y con el resto de la comunidad educativa. Dado el planteamiento anterior, se puede asumir que el clima organizacional en las instituciones educativas posee el mismo efecto que tendría en una oficina o en una empresa, pues en los docentes la motivación y el ambiente laboral influye en el rendimiento y en la satisfacción. En el caso de Venezuela, a diario se evidencia por los medios de comunicación y redes sociales la insatisfacción que tienen los docentes con respecto a sus reivindicaciones salariales, aunados a los tratos inadecuados y políticas educativas empobrecidas por parte del gobierno nacional. Por lo tanto, los docentes no se sienten estimulados. Los programas de formación, capacitación y profesionalización han sido reorientados a teorías que se apartan de la realidad educativa. En el Estado Carabobo existen 360 escuelas estadales en las cuales laboran un aproximado de 8.000 docentes, con profesiones como funciones docentes, gerenciales, como es el caso de directores, subdirectores, coordinadores, entre otros. La diáspora nacional, aunado con otros factores, ha originado una disminución significativa del personal docente idóneo para desempeñar estos cargos, pues aspectos como el transporte, la salud y el salario han mermado de una manera estrepitosa el poder adquisitivo de los docentes, quienes prefieren hacer otras actividades que quedarse dando clases o ser directivos en una institución educativa. Por lo tanto, en la mayoría de las escuelas estadales se encuentran ejerciendo cargos directivos docentes que carecen de la preparación y la categoría adecuada para ejecutar una labor gerencial. En las mismas se evidencian directores con categoría 2, asimismo docentes interinos que han aceptado cargos gerenciales y respetando de una manera beligerante la ley del ejercicio de la profesión docente. Por su parte, la escuela Juanita Hernández León, ubicada en la urbanización Parque Valencia en el Estado Carabobo, considerada una escuela piloto, no escapa de esta realidad, evidenciándose esto en que la mayoría de los docentes no se sienten identificados con la gestión del director. En este orden de ideas, actualmente, frente a la pandemia del COVID-19, esta situación se ha acentuado. Se observa un desempeño mermado del personal docente, caracterizándose esto en la improvisación para el envío, aplicación y corrección de las actividades. Se observa que la mayoría de los maestros se quejan de no poseer un teléfono inteligente, ni mucho menos correo electrónico ni internet,
observándose desorganización en la administración de la malla curricular, lo que incrementa la diferencia entre el directivo y el docente de aula, generando en la institución educativa un clima organizacional hostil, problemas interpersonales e insatisfacción organizacional, comprometiendo el desempeño laboral. Una vez planteados los hechos que caracterizan el fenómeno estudiado, sería oportuno plantearse las siguientes interrogantes de la investigación. ¿Cómo es el clima organizacional en el personal docente de educación básica de la Unidad Educativa Juanita Hernández León? ¿Cuáles son los factores del clima organizacional que influyen en la satisfacción laboral de los docentes de esta institución? ¿Cuál es la relación entre el clima y la satisfacción organizacional del personal docente de educación básica de la Unidad Educativa Juanita Hernández León, ubicada en Valencia, Estado Carabobo? Para esto nos planteamos los siguientes objetivos. El objetivo general, que es analizar los factores del clima y satisfacción organizacional en el personal docente de educación básica de la Unidad Educativa Juanita Hernández León, Valencia, Estado Carabobo. Para ello vamos a plantearnos unos objetivos específicos, los cuales son identificar los factores del clima organizacional del personal docente de la Unidad Educativa Juanita Hernández León, caracterizar los factores del clima organizacional que influyen en la satisfacción laboral de los docentes de la Unidad Educativa Juanita Hernández León, establecer la relación entre el clima y la satisfacción organizacional del personal docente de la institución antes nombrada. Este tema encuentra su justificación en el hecho de que el clima es uno de los elementos que repercute significativamente en la satisfacción organizacional de los docentes, pues el equipo más exitoso es aquel que logra alcanzar una visión compartida de los propósitos organizacionales. Desde un punto de vista teórico, esta investigación permitirá ahondar en el vasto conocimiento de las fuentes primigenias que enfocan el tema del clima organizacional y la satisfacción de los trabajadores, en este caso de los docentes de educación básica. Asimismo, la presente investigación encuentra su relevancia social, pues proporcionará información que puede ser relevante para los gerentes educativos en cuanto a los lineamientos para el liderazgo efectivo de las instituciones educativas dependientes del Estado Carabobo, así como también servirá de guía para la conducción de cualquier otro centro educativo que tenga como norte la creación de un clima organizacional que permita alcanzar la satisfacción de su personal. En cuanto a su justificación institucional, esta investigación es el resultado de diversas situaciones que se han venido presentando en la Unidad Educativa Juanita Hernández León. Por lo tanto, se puede suponer que en otras escuelas se está manifestando la misma problemática, por lo cual esta propuesta investigativa servirá de base para la redacción y planificación de un posible programa que esté dirigido al enriquecimiento del clima y la satisfacción organizacional de los docentes pertenecientes a esta institución. Con relación al capítulo 2, en el marco teórico, se abordó los enfoques que sirven de cimiento al constructo planteado en esta investigación. El mismo estuvo fundamentado en las teorías de la psicología social, el clima organizacional y la satisfacción laboral en las instituciones educativas. Con relación al clima organizacional, según Shabanato, 1999, sostiene que el mismo está conformado por el ambiente que rodea al colaborador, es decir, el área física, la forma de trabajar, las relaciones entre los compañeros, los cuales van dejando su impronta conductual dentro de la organización. Por su parte, Lewin en 1975 expresa que el clima organizacional es un conjunto de actuaciones que constantemente están cambiando, en donde se equilibra como el hacer las cosas con las nuevas formas de hacerlas y alcanzando una armonía. En la presente investigación se utilizó la teoría del clima organizacional o de los sistemas de Likert de 1997. La misma facilita la comprensión en términos de causa y efecto, la realidad de los climas y sus elementos. El precitado autor sostiene que la apreciación del clima laboral y el comportamiento expresado en los trabajadores está estrechamente vinculado a las conductas que realice el gerente dentro de la institución. Asimismo, establece una triada
de las variables que determinan las características de una organización. Esa tríada está constituida por las variables causales, que son el sentido de evolución de la organización, y lo observamos en la estructura organizativa, administrativa y en la toma de decisiones. Las variables intermedias, que es el estado interno de la organización. Esta la podemos observar en la motivación, el rendimiento, la comunicación y la toma de decisiones grupales. Y las variables finales, en donde se observa los resultados obtenidos por la organización, es decir, productividad, ganancia y efectividad. En este orden de ideas, siguiendo a Likert, la percepción que tenga el colaborador de las variables expuestas generará dos tipos de clima organizacional: el clima autoritario y el clima participativo. Por su parte, el clima autoritario está dividido en dos opciones: el autoritario explotador, en donde se evidencia la desconfianza de la dirección a los empleados, siendo su interacción casi nula, y el autoritario paternalista, en donde hay confianza entre los involucrados, emplea métodos de motivación y castigo, y el director usa mecanismos de control. Por su parte, el clima organizacional participativo también se presenta en dos tipos: el participativo consultivo, en donde hay confianza en los empleados y los mismos pueden tomar decisiones basadas en el dinamismo y los propósitos a alcanzar; y el participativo comunicativo, donde el punto de motivación es la participación y la comunicación eficaz y el trabajo en equipo. Dentro del clima organizacional encontramos unas dimensiones bien específicas, como el método de mando, la naturaleza de las fuerzas motivacionales, los procesos de comunicación y cómo son ejercidos, la naturaleza de los procesos y su influencia en la interacción, la toma de decisiones, etc. Con respecto a los antecedentes de investigación de esta variable a nivel internacional, cabe citar el estudio de Acuña y Seras en el 2019, intitulado Clima Organizacional y Satisfacción Laboral de los Docentes y Trabajadores de la Institución Educativa Politécnico Tubamaru en Chilca. Trabajo final de grado para obtener el título de licenciado en Educación en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Esta investigación tuvo como propósito determinar la relación que existe entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los docentes. Se trabajó una investigación aplicada descriptiva correlacional con un enfoque cuantitativo. Para ello se tomó como muestra 120 trabajadores, se utilizó la encuesta como técnica para recoger información y como instrumento dos cuestionarios, uno de clima organizacional y otro sobre la satisfacción laboral. Finalmente, se pudo determinar que sí existe relación entre ambas variables. Esta es alta y significativa, por lo tanto, si una variable sube, también la otra se verá afectada. Esta investigación se relaciona con el siguiente estudio porque determinó que el clima organizacional es una variable influyente. Asimismo, servirá para sustentar las bases teóricas del presente trabajo. En el planteamiento y desarrollo del estudio realizado por Bustamante en el 2019, titulado Clima Organizacional en dos instituciones educativas públicas de Ventanilla, trabajo final de grado para optar al título de maestría en educación en la Universidad de San Ignacio de Loyola, en Perú, tuvo como propósito establecer la comparación del clima organizacional entre dos instituciones educativas, una de ellas de convenio y la otra de gestión pública. Para ello se usó un enfoque cuantitativo aplicándose el cuestionario sobre clima organizacional como instrumento de recolección de datos. La población y la muestra que fueron estudiadas estuvo conformada por 66 docentes. Los resultados indicaron que el clima organizacional en ambas instituciones es alto, pero no en la misma proporción. Este antecedente se relaciona con esta investigación porque servirá para robustecer el constructo teórico referido al clima organizacional. A nivel nacional tenemos el estudio realizado por Campos en el 2016 intitulado Relación entre el clima institucional y el desempeño académico de los docentes de la tercera etapa de educación básica de la Unidad Educativa Nacional Los Magallanes. Trabajo de grado para obtener el título de Magíster en Educación en la Universidad de Carabobo.
Tuvo como propósito general analizar el clima organizacional y la satisfacción laboral del personal docente de esta organización. Dicha investigación fue de naturaleza descriptiva con diseño de campo, con una población integrada por 10 docentes del primer año del mencionado plantel. De los resultados obtenidos en la investigación se concluye que el clima que caracteriza a la institución en estudio es controlado. Existen inadecuadas relaciones personales e interpersonales entre los directivos y docentes, manifestándose un bajo índice para resolver situaciones concretas de tipo organizacional. Esta investigación hace un aporte significativo al presente estudio por cuanto analiza la motivación como herramienta y punto focal del desarrollo y el éxito organizacional de una institución educativa. En otro orden de ideas, la variable satisfacción laboral es entendida en palabras de Bloom, 1976, como el resultado del comportamiento del trabajador hacia su labor, relacionado a los factores propios y de la vida en general. Es decir, son comportamientos expresados por el colaborador que es una mixtura entre raciocinio y emoción, dando como resultado la expresión plena de la satisfacción laboral. En este sentido, Colquitt, en el 2007, expresó que la misma es una herramienta que emplea el ser humano que repercute significativamente en el desempeño y el nivel de compromiso laboral. De esta forma, si el colaborador experimenta emociones positivas, realizará de una forma eficiente y efectiva su trabajo, deseando permanecer más tiempo en la organización. Para esta investigación se utilizó el modelo dinámico de la satisfacción laboral desarrollado por Brueggemann en 1975. En la misma se afirma que el proceso de vinculación entre el colaborador y su ambiente laboral está determinado por el control y el poder, pues el manejo de esta genera una adecuada o inadecuada satisfacción laboral. En este modelo existen 3 formas de satisfacción laboral y 3 de insatisfacción organizacional. Las 3 de satisfacción laboral son: satisfacción laboral progresiva. El colaborador incrementa sus aspiraciones y por ende su satisfacción. Satisfacción laboral estabilizada. El trabajador mantiene un mismo nivel de aspiración. Satisfacción laboral resignada. El individuo disminuye sus aspiraciones para adaptarse a las condiciones laborales. Asimismo, tenemos que dentro de las 3 que caracterizan la insatisfacción laboral, presenta la insatisfacción laboral constructiva, en donde el individuo se muestra insatisfecho, pero sostiene su nivel de aspiraciones con el fin de manejar la situación, sustentado en el manejo de la tolerancia a la frustración. Tenemos la insatisfacción laboral fija, en la cual el sujeto mantiene un nivel de aspiración estático, sin sublevarse. Y por último, la pseudo satisfacción laboral, en donde el sujeto está totalmente frustrado porque los problemas no tienen solución, pero igual siguen conservando su nivel de aspiración. Las dimensiones que conforman la satisfacción laboral están vinculadas entre sí, pues hace referencia a los aspectos internos del individuo con relación a su puesto en la organización. Sin embargo, a la hora de estudiar cada faceta, no necesariamente se revelarán que todas las áreas están satisfechas. En este sentido, se utilizarán los indicadores de Brueggemann, pues las mismas están vinculadas con las organizaciones educativas. Entonces tenemos aquí que Brueggemann trabajaba los estilos administrativos de la institución, las cargas de trabajo, el apoyo de los superiores, la retroalimentación, los salarios, etc. Los antecedentes que sustentan la variable insatisfacción laboral son los siguientes. A nivel internacional, el estudio de Luengo del 2019, cuyo título fue El clima organizacional y la satisfacción laboral del docente en centros de educación inicial. Trabajo de grado para optar al título de maestría en educación en la Universidad Nacional de Colombia, la cual tuvo como propósito analizar la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de docentes en centros de educación inicial del departamento de Chía. La investigación fue de tipo descriptivo, correlacional, enmarcado en un diseño no experimental, transversal y de campo. La población estuvo constituida por 49 sujetos, 5 directores y 44 docentes.
siendo considerada como muestra su totalidad. Los resultados arrojaron que en los centros educativos predomina un clima autoritario, donde el director no es visto como líder, evidenciándose un ambiente laboral que no estimula a los docentes, quienes no se sienten identificados plenamente con la organización, lo que ha influido en su desempeño laboral, manifestando monotonía. Esta investigación guarda mucha vinculación con el presente estudio, ya que se observa la importancia de mejorar el desempeño docente, tomando en cuenta que el director en el cumplimiento de sus roles debe enfocarse en un liderazgo adecuado a las necesidades de todos. El estudio de corte nacional que realizó Giovanni en el 2017, intitulado Clima organizacional y la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Arturo Michelena, trabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, tuvo como propósito de determinar el clima organizacional y el desempeño docente de la Facultad de Ciencias de la Salud en la UAM. El tipo de investigación fue cuantitativa, correlacional y la modalidad de trabajo de campo descriptivo. La población consistió en 124 docentes y 97 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Para recabar la información se llevó a cabo la observación directa y un cuestionario con una escala tipo Likert con 4 opciones de respuesta. En la misma se concluyó que habían debilidades dentro de la gestión general en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Arturo Michelena, encontrándose que existían problemas con el conocimiento de la estructura organizativa, el proceso de dirección, la planificación, el control y la remuneración del personal. Este estudio es de gran importancia, pues por conducto de él se pudo conocer información sobre la satisfacción laboral, los factores que influyen y la importancia de los procesos administrativos en el cumplimiento eficiente de su función. Dentro del contexto de toda investigación es necesario consultar las diferentes leyes que rigen el sistema educativo, tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 104, como en la Ley Orgánica de Educación en su artículo 6, se establece que las condiciones laborales dignas y la convivencia de los trabajadores de la educación son consecuencias de un clima organizacional positivo dentro de las organizaciones educativas, utilizándose eficazmente los canales de comunicación para contribuir a humanizar el pleno trabajo y alcanzar así el pleno desarrollo. Esta ha sido toda mi presentación. Espero haber aportado un granito de arena a la comunidad científica. Gracias por escuchar.